Buenas. Como veo que no me voy a ganar la vida nunca siendo booktuber, voy a probar otras cosas, como por ejemplo magia, porque he descubierto que tengo algún poder. Mirad, aquí tengo una manzana, se ve, ¿verdad? Una manzana, bueno, normal. Vamos a probar una cosa. Vamos a ver. ¡Está levitando! ¿Lo he logrado? ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? Sí, ahora voy. ¡Uy! Bueno, creo que de momento me voy a tener que seguir dedicando a hablar de libros porque la magia, como habéis visto, tampoco es lo mío. Hoy toca de nuevo hablaros de mis últimas lecturas. Ya he vuelto a leer 6 libros y vengo a hablaros de cada uno de ellos. Voy a hacer un poquito de trampa porque en esta ocasión no son 6, sino 7. El séptimo, que será el último de los libros de los que hable hoy, va a marcar un hito dentro de mi carrera como lector, así que quedaos hasta el final para descubrir qué es lo que ha pasado, porque en cuanto hable de ese libro ya entenderéis a qué me estoy refiriendo. Bueno, el primer libro que terminé de esta tanda es nada más y nada menos que otro libro de Sara Gallardo, escrito en 1979, y se trata de La rosa en el viento, que encontré en la biblioteca y estuve encantadísimo de poder descubrir otra historia escrita por esta autora argentina. Este libro comienza cuando Andrei queda fascinado por una mujer que viaja junto a sus hijos en el mismo tren en el que va él. Esa fascinación le llevará al misterio de otra mujer, la anciana Olga Kutkova, y los cientos de papeles escritos que esta mujer custodia, lo que puede ser una especie de casi remembranza de lo que sería la propia Sara Gallardo. Aquí hay recuerdos en forma de cartas, de olores, pero sobre todo de pétalos de rosas. Cada pétalo es un recuerdo y como tal es capaz de desprenderse y volar lejos, ignorando la veracidad de lo real. Aquí hay hombres que llevan la voz pero se ven también hechizados por una mujer. Mujeres siempre relegadas que se convierten en una obsesión. A veces alguno de estos hombres reclama el espacio que debería reconocérsele a cada una de estas mujeres. Como sabéis, esto es algo que por desgracia llevamos arrastrando desde tal vez hace demasiado tiempo. Esta es una novela, por llamarla de alguna forma, de encuentros fortuitos, casuales, a los que según la importancia que se les otorgue pueden llegar a definir una vida entera. A pesar de tratarse de una ficción, vamos a encontrar personajes históricos, como por ejemplo Oriel Antoine de Tounens, el aventurero francés que se autoproclamó rey de la Araucanía y la Patagonia. Así que esta es una novela muy entre comillas, porque no sé si se puede catalogar como tal, pero bueno, podemos decir que es una novela difícil, por lo críptico de algunos pasajes, por la ruptura también de lo temporal, por la aparición y desaparición de personajes, por la exigencia de libertad tanto para escribirla como para leerla. Es un libro que se presta, por supuesto, a una relectura circular en cierta manera al volver al principio en su final y que se eleva en esa libertad creativa que tanto hace disfrutar al lector que acepta el juego. Así que a falta de leer, por ejemplo, Eisehuat, este es el libro más arriesgado que he leído de la autora, de Sara Gallardo, que como sabéis, a mí me encanta. No abandonamos Argentina para hablar de Cometierra, una novela escrita por Dolores Reyes en 2019. Cometierra es el apodo que se le impone a la adolescente protagonista de esta novela. Ella es una huérfana de madre y está conviviendo con su hermano y la visita continua de amigos de este. A pesar de ser Cometierra un calificativo bastante peyorativo, también resulta perfectamente descriptivo, ya que uno de los aspectos más importantes de la novela es que esta muchacha tiene un poder, una capacidad extrasensorial, llamémoslo así, y es que al comer tierra es capaz de ver y contactar con personas desaparecidas. Cuando se corre la voz, la gente que se encuentra en ese horrible sufrimiento que es tener a algún familiar desaparecido, acude a la adolescente con un tarrito de tierra para ver si ella puede dar con su paradero y esclarecer qué es lo que sucedió. Así, entre caso y caso, la muchacha se moverá inquieta, intentando encontrar el hilo conductor de su propia vida.
Esta es una velada crítica, por supuesto, hacia la dictadura argentina y el tema de los desaparecidos, que tanto dolor ha causado en esta sociedad durante tantísimo tiempo. Pero también es una reflexión sobre la violencia, que parece querer instaurar su dominio en determinados lugares. Se nota, por supuesto, que Dolores Reyes tiene una buena base y la poesía es uno de sus géneros preferidos, ya que la prosa tiene esa dulzura poética que contrasta muchísimo con lo que se nos está contando. El problema que yo encontré es una preocupante falta de cohesión en esta historia. Hay personajes que igual que aparecen, desaparecen, hay sucesos aislados que no parecen tener importancia o relación con lo que se cuenta, y cada caso centrado en una persona desaparecida distinta se abre y se cierra casi como si fueran relatos independientes. Últimamente he detectado esto mismo en algunas novelas y es algo que no me termina de agradar. Es como decir, a ver, yo tengo por aquí 9 relatos, pero lo que quiero hacer es una novela. Así que se inventan algún artilugio narrativo para poder unirlos, para poder juntarlos y presentarlo en ese formato, en formato novela. Creo que esto sucede en cierta manera en Cometierra, que me ha parecido un libro por tanto irregular. Muy bien escrito, eso por supuesto, pero donde el interés va y viene y por el camino se entretiene. Vamos con el tercer libro. Os traigo pues una de las últimas publicaciones de mi adorada editorial Las Afueras. Se trata de Piñén, de Daniela Catrileo. En 2019 este libro fue reconocido como mejor obra literaria en la categoría cuento por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Esta obra está estructurada en 3 relatos. En el primer relato, el asesinato de un chico que trapicheaba con drogas da el pistoletazo de salida a esta pequeña historia. La narradora es una niña y nos cuenta la vida en su comunidad, un barrio marginal y periférico donde la violencia es parte de ese paisaje urbano. Jesús, el chico asesinado, era compañero de escuela de esta chica. Aquí se incluyen palabras en mapudungún, que es el lenguaje mapuche, y hay apuntes también del catolicismo al que quieren someter en las escuelas a los mapuches. Ironías del destino, aquí hay 2 Jesús y cada uno de ellos va a tener el mismo final. En este primer relato se nos van a presentar también varios personajes y situaciones sin que haya en sí una historia que contar. Sin embargo, nos vamos a hacer una idea muy clara de cómo es el día a día en esta comunidad. El segundo relato nos habla de abusos sexuales hacia niñas. Es un relato un tanto duro. La narradora, por ejemplo, sufrió el abuso de un acosador que esperaba a las niñas al salir del colegio. La mamá de la narradora fue abusada también por sus tíos. El vecino de arriba violaba a su propia hija, es decir, hay casos por doquier. Son abusos prolongados y arraigados sin que pase nada más que la vergüenza de quien sabe pero no se atreve a hablar. Abusos cometidos por el hombre solo por el mero hecho de ser hombre, porque puede, y esto por supuesto es algo horrible. El tercer relato nos habla de la relación de la narradora con Yajaira, una amiga suya, desde pequeñas hasta su adolescencia y la entrada en la adultez. Vamos a ver los altibajos que tienen y una vez más la discriminación hacia lo mapuche, el racismo hacia una comunidad que en el núcleo cosmopolita consideran menor. A través de esa relación vamos a ver cómo afecta ese racismo tan arraigado en su desarrollo como personas, cómo lo afrontan, cómo lo aceptan o cómo lo rechazan. Hay que decir que la palabra piñén, que yo al principio pensaba que era piñén, pero creo que se pronuncia piñén, hace referencia a la mugre que se queda aferrada al cuerpo y se utiliza muchas veces peyorativamente para referirse a personas racializadas o de clase social baja. Esta mugre la vamos a encontrar durante todo el libro, pero no es una mugre inherente, sino que es arrojada por los que no respetan ni quieren comprender a quien es diferente. De esta manera se genera una violencia que se puede llevar por delante la vida de los más desfavorecidos. Horas entre las salas y el comedor para impregnarnos con el olor de las sobras. Nosotros también éramos migajas intentando ser unidos a la sustancia madre, al núcleo del régimen. Pero una amiga es una amiga, y pocas veces sirve más que para comida de pájaros desahuciados. Cuando desde pequeño te dicen que eres una cosa y te lo repiten hasta la saciedad, te lo terminas por supuesto creyendo. Y es muy difícil eliminar ciertos estigmas que están tan enraizados. De esto es de lo que habla este maravilloso libro, que en momentos, por cierto, me recordaba un tanto a Pedro Lemebel. Incluso hay alguna referencia al autor de esa maravilla que es Tengo miedo torero, lo cual, creo, son palabras mayores.
En definitiva, un libro magnífico para adentrarnos en esas realidades que están ahí, pero que muchas veces no conocemos. Seguimos con otro libro. En esta ocasión os voy a hablar de La vida de las marionetas, de la peruana Fiorella Moreno. Este es un libro que quería conseguir hace tiempo, de una editorial independiente peruana. Bueno, ya os hablé de cómo pude conseguirlo, así que comentaros que es un libro de relatos y que os voy a hablar brevemente de alguno de ellos. Por ejemplo, en Águila Negra, una mujer afronta la pérdida de su hijo. A través de las páginas nos vamos a dar cuenta de la relación tan viciada que existía entre ella y sus dos hijos, lo que sin duda podría denominarse una familia disfuncional. Por ejemplo, en su cumpleaños el hijo le regalaba crisantemos y otras flores de muertos. Ahora, tras la muerte de él, se ve cuidada por su nieta y afronta el futuro con un desprecio total y absoluto. Este relato está escrito sin apenas pausas y me parece maravilloso, es uno de los mejores. Nos mete mucho en los pensamientos de esta mujer, casi a modo de flujo de conciencia, y somos testigos de la podredumbre que se puede esconder en una mente castigada. Hay otro relato donde una madre y una hija discuten en el coche porque siempre lo han hecho, desde que el padre las dejó para buscar la felicidad en otra vida. Ellas dos tienen una relación bastante difícil. El destino del trayecto en coche, que es el funeral del padre, servirá un poco para abrir los ojos al presente. Aquí se nos habla de aceptar y seguir hacia adelante o anclarse en lo que no llegó a ser, en las conversaciones que se hubieran necesitado. Aunque ellas no lo sepan, se acompañan en sus propias soledades. Hay otro relato que se llama ¿Quieres venir a ver esto?, donde Ana, también Ana, tiene una relación con un hombre que tiene una hija de una anterior pareja. Así que tiene que lidiar con la relación paterno-filial y con la sensación de sentirse excluida. Este me parece un gran relato, también otro de los mejores. Hay que decir que Ana, el nombre de Ana, aparece en todos los relatos y es el hilo que los une. La maternidad parece ser un tema común también a todos los relatos, a veces por miedo, otras en cuanto a la relación con la propia madre. A mi modo de ver, los relatos suben de nivel cuando la autora emplea las cursivas, las letras cursivas, y esto lo hace para contarnos recuerdos y emociones de los personajes. Sin embargo, creo que las partes dialogadas flojean demasiado. Es verdad que se trata de una autora muy joven, Fiorella Moreno, que tiene muchísimo margen de mejora. Creo que es muy buena describiendo, pero como digo, creo que aún le falta mano con los diálogos. En general tuve una sensación agridulce porque el libro es verdad que empieza soberbio, empieza muy bien, pero va bajando de nivel poco a poco. Algún relato creo que incluso sobraría. Es lo que digo también un poco siempre con las fotografías, con una exposición de fotos. El nivel de todas las imágenes que estás presentando lo tiene que dar la peor de las fotografías de las imágenes, no la mejor. Y creo que con un libro de relatos debe ser igual. El quinto libro que leí se llama Los muertos y el periodista, está escrito por Óscar Martínez, es un ensayo o un libro de crónicas y bueno, este libro nos cuenta la historia de 3 cadáveres pertenecientes a 3 jóvenes salvadoreños que sobrevivían en condiciones precarias. 3 jóvenes olvidados como tantísimos otros, pero cuyos nombres quiere rescatar el autor, Óscar Martínez. Ellos serían Rudy, Herbert y Huito. Rudy era un pandillero, miembro de una de las maras salvadoreñas más peligrosas. Los otros 2 son sus hermanos. Desde el principio sabremos cómo acabará todo, y es que no hay otro final posible en un mundo donde la esperanza no es más que una utopía. El caso principal estará salpicado de caminos secundarios, de personajes que aparecen, mueren, desaparecen o simplemente se olvidan. Solo son muertos que están de paso por la vida y no recuerdan ni siquiera un solo momento feliz en toda su existencia. Curiosamente, los que deberían ser los garantes de la seguridad, aquí en este lugar tienen manga ancha e impunidad para actuar brutalmente. Y la justicia se convierte en simple venganza. Vamos a encontrar curiosos términos policiales. Cuando dicen, por ejemplo, que ha habido un enfrentamiento, la mayoría de las veces quieren decir masacre. Y normalmente no quedan testigos de ello. Y si quedan, los que quedan no se atreven a hablar porque ya saben cómo van a acabar. Aquí se nos va a hablar también de la falta de opciones, de que muchas veces quien elige matar lo hace porque la otra opción es que lo maten. Hay por supuesto una normalización de la violencia y la muerte cuando estas son tan persistentes, lo cual, ojo, no quiere decir que no sigan siendo un sufrimiento. Entre tanto, Óscar Martínez en cada capítulo también
separará y nos hablará del oficio del periodista en zonas conflictivas, con una honestidad dolorosa y sin complacencia alguna. Esto creo que es precisamente lo que eleva este libro sobre otras crónicas, ya que el autor se va a desnudar por completo y si en algún momento hizo algo reprobable, también nos lo va a contar. Nos hablará de la implicación con sus fuentes, de la intuición y la curiosidad como musas que hay que cultivar y hay que seguir porque sabes que te van a llevar al fondo de tu historia, y también nos va a hablar de cómo afecta a la vida personal un trabajo como este. Muchas veces es verdad que nos empeñamos en decir que tal o cual libro son libros necesarios. Yo no sé si Los muertos y el periodista es un libro necesario o no. Yo creo que esto depende de cada lector. En mi caso, desde luego, sí que lo ha sido. El sexto libro que leí en esta tanda se llama Procesos de la noche. Está escrito por Diana del Ángel. Este libro se puede emparentar un poco con el anterior en muchas cosas. En la impotencia de ver cómo las autoridades son totalmente incompetentes para resolver un caso en el que los que tienen más poder quieren esconder la mugre bajo las alfombras. La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron tras ser perseguidos y atacados por fuerzas policiales y militares. Ellos solo iban a Iguala, estamos hablando por cierto de México, a recaudar fondos para realizar una marcha. Hubo 6 asesinados. Del resto, a día de hoy, no se ha terminado de esclarecer su destino. Por ejemplo, una de las teorías que más fuerza cobraron en su momento es que todas estas personas fueron incineradas en un basurero en Cócula. Este libro se centra en Julio César Mondragón, que al parecer fue uno de los primeros en hacer frente a la policía y preguntar qué es lo que estaba pasando, por qué les estaban atacando, por qué les disparaban. En la mañana del 27 de septiembre se difunde por redes sociales una fotografía del cadáver de Julio César con el rostro totalmente desollado. Desde entonces su familia vive un verdadero vía crucis para tratar de esclarecer qué pasó con el estudiante, topándose con 1001 trabas burocráticas para, por ejemplo, poder exhumar el cuerpo de su familiar y practicar una autopsia que arroje datos concluyentes y haga aflorar alguna vía para encontrar justicia. La autora Diana del Ángel estuvo acompañando a la familia de Julio César en todo este proceso y también a la abogada Sayuri Herrera, reuniendo en este libro la crónica de todos esos pasos donde hay puertas que se cierran y el camino resulta tan farragoso que cuesta muchísimo avanzar. Por ejemplo, no se puede realizar determinado trámite en un juzgado porque resulta que el juez y la secretaria se han puesto de acuerdo para coger vacaciones ambos a la vez y no hay ni un solo suplente que se pueda ocupar de estos trámites. La precariedad, la dejadez de los estamentos burócratas mexicanos dejan muchísimo que desear, al menos en este caso, y esto provoca por supuesto la impotencia de los implicados, que se contagia al lector. Además de todo el proceso, también se van a intercalar en este libro testimonios de algunos de los conocidos y familiares de Julio César, que nos harán algo así como un retrato para saber cómo era el estudiante en su día a día y qué proyectos vitales tenía. Entre estas personas destaca por supuesto Marisa, que era la esposa del estudiante asesinado y es una parte muy importante de todos los movimientos que surgieron a partir de la muerte de Julio César. Me sorprendió mucho el hecho de que la autora es poeta, un estilo literario que nada tiene que ver con el libro del que os estoy hablando. Un añadido importante: Procesos de la noche cuenta con un prólogo escrito por Elena Poniatowska, que por cierto en el audiolibro, yo lo escuché en formato audiolibro, se encuentra al final. Me parece algo de agradecer. En este prólogo, Elena Poniatowska se disculpa con la joven poeta por no ser capaces de levantarse y poder ofrecerle otro país. Bueno, como veis, este es un libro también duro, distinto, es otra crónica, un ensayo, no sé cómo denominarlo, pero también, al igual que el anterior, me ha gustado muchísimo. Y llegamos a ese añadido, a ese séptimo libro, que seguramente os estáis preguntando ¿qué ha pasado? Pues bueno, os vengo a hablar brevemente, de Sebastián en sueños y otros poemas de Georg Trakl, o Georg Trakl, no sé cómo se pronuncia exactamente. Este es un libro en versión bilingüe de poesía traducido por Genaro Talens. Es un libro que esperaba con muchísima ilusión, ya que había leído la historia del poeta Georg Trakl en la maravillosa novela Hiere negra espina. Y es que Trakl está considerado uno de los máximos exponentes
de la poesía lírica alemana del siglo XX, a la par, por ejemplo, de gente como Rilke. Como digo, no voy a hablar demasiado, ya que por desgracia este libro no lo terminé. Es verdad, lo terminé abandonando, ha sido mi primer abandono. Ya sabéis que yo hasta ahora no abandonaba libros y este, desgraciadamente, tiene el dudoso honor de ser el primero. Llegué más o menos hasta un poquito antes de la mitad del libro y ya digo, supone un hito en mi carrera como lector por haberlo abandonado. ¿Por qué lo abandoné? Pues por desquiciamiento, francamente. Yo lo estaba leyendo por las noches poco a poco y es que no hacía otra cosa que repetir ¿otra vez? ¿Pero otra vez? ¿Pero por qué? Me estaba desquiciando total y absolutamente. A ver, dorado, azul, atardecer, crepúsculo, oscuridad y todos sus derivados, negro, frente, purpúreo, pájaros y sobre todo venados, venados. Son palabras que aparecen una y otra vez y otra más y otra en casi todos los poemas. Y llega un momento en que uno cree que está leyendo el mismo poema, pero cambiando las palabras de lugar. Es que de verdad, os juro que yo no he visto nunca tanto venado junto en un libro. Bueno, ni en la vida real ni en un libro, pero fue superior a mis fuerzas y lo tuve que abandonar. Así que, Georg Trakl, lo siento muchísimo, tienes el honor, no sé qué decir, la vergüenza, el deshonor de ser mi primer libro abandonado. Ojalá fuese el último. Querría decir que el resto de libros que lea están bien, están súper bien, pero bueno, veremos a ver qué ocurre de aquí en adelante. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Vamos a ver si no muero deshidratado. No me estáis viendo, pero bueno, tengo el cuello por la parte de atrás que parece el océano Atlántico. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Por favor, dejadme en comentarios si habéis leído alguno de estos libros o queréis hacerlo, como siempre os digo. Cualquier comentario es bienvenido y yo estaré encantadísimo de leeros y responderos. Un abrazo a todo el mundo. Vamos a ver si poco a poco vamos superando y dejando un poquito atrás este calor que nos está asfixiando, pero no me voy a quejar más. Un abrazo a todo el mundo y nos vemos en un próximo vídeo que, como bien sabéis, será muy pronto. Chao.